Enseguida pasaremos a la primera exposición. Les presentamos la charla inaugural denominada El lugar del diccionario representativo en la lexicografía regional del español, a cargo del doctor Ignacio Ahumado Lara, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, quien es profesor de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el doctorado por la Universidad de Granada. Inició su carrera docente en la Cátedra Antonio de Nebrija de la Organización de Estados Iberoamericanos. Trabajó en el Instituto Cao y Cuervo de Bogotá. En la continuación, el Diccionario de la Construcción de Régimen de la Lengua Castellana de Rufino José Cuervo. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Granada y en la Universidad de Jaén como catedrático de lengua española. También es miembro de la Real Academia Española por Andalucía y profesor de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Asociación Académica de la Lengua Española. Le damos la bienvenida al doctor Ignacio Ahumado Lara. Muchas gracias. Es para mí una enorme satisfacción, aparte de un honor, poder participar en este encuentro, en este 10º coloquio costarricense de lexicografía, después de su consolidación tras 3 décadas. Y a la sazón quiero recordar las palabras del gran humanista italiano Scalígero, que decía que esto de la lexicografía era una maldición. Se acababa cuando la vida se acabara. Es decir, que si lleva 30 años el programa, continuará en los años sucesivos, en las décadas sucesivas, y con unos frutos tan apetecibles como los que ha tenido este programa de lexicografía, no solamente en Costa Rica y en su ámbito lingüístico, sino también su proyección internacional, porque de todos es conocido en el ámbito de la lexicografía hispánica el programa que a partir de la inauguración o de la creación por parte del doctor Sánchez Corrales ha tenido, como les digo, a nivel internacional, al menos hasta donde alcanzan mis noticias en el ámbito de la lexicografía hispánica. Es un honor, como acabo de decirles, pero también hay una parte de admiración por todo el trabajo que está desarrollando el programa Lexicos en las últimas 3 décadas, y aparte de admiración hay también afecto a mis buenos amigos y colegas, como es don Víctor, Mario Portilla, presente aquí, Carlos Sánchez, Carlos Jara, Antonio Leoni y Marielos Murillo, y muy especialmente, evidentemente, al responsable, a quien ha tomado el relevo de don Víctor Sánchez, al doctor Sergio Cordero, que, como decía Scalígero, amigo Sergio, esto es como una maldición y esto acabaremos en las próximas décadas. Bien, voy a ocuparme, como se recoge en el título de mi intervención, el lugar del diccionario representativo en la lexicografía regional del español. Les adelanto a modo de resumen que lo que pretendo es mostrarles a ustedes un modelo de diccionario que recoja las señas de identidad a través de la lengua, evidentemente, y de otras manifestaciones culturales de un área geolingüística concreta, como puede ser cualquier pueblo español o hispanoamericano, como puede ser una comarca, como puede ser una región, como puede ser una nación, como puede ser grandes extensiones, como por ejemplo la América septentrional. Esa es mi idea y lo que voy a tratar de defender, más que defender, de exponer a ustedes, dada la experiencia que en mi grupo de investigación, tenemos en el desarrollo de este proyecto del llamado diccionario representativo. Bien, hecho este resumen, paso a
desarrollar este planteamiento. Los estudios lexicográficos sobre la variedad regional mantienen una larga tradición dentro de la lingüística hispánica. Desde las primeras compilaciones léxicas de nuestra lengua, contamos con referencias al léxico regional. Piénsese que ya en un vocabulario del segundo tercio del siglo XV ya hay una serie de observaciones sobre el léxico regional de Castilla, en concreto de Toledo. Su presencia en los diccionarios generales del español marca una clara diferencia con respecto a los diccionarios generales de otras lenguas modernas. Históricamente, el léxico regional, en mayor o menor medida, siempre ha tenido su lugar en los repertorios del español, como acabo de decir, ya fueran estos diccionarios bilingües, el de Nebrija, 1495, ya lo fueran etimológicos, el de Covarrubias, 1611. El refrendo definitivo de los regionalismos en los diccionarios generales de la lengua se lo otorga el mismísimo Diccionario de Autoridades, 1726-1739, en donde, a pesar del sobrenombre, las voces regionales estaban exentas de contar con testimonios escritos, es decir, con autoridades. Ahora bien, a pesar de esa carta de naturaleza que a los regionalismos le otorga la Academia Dieciochesca, he de señalar que buena parte de esos regionalismos, aunque estaban exentos de tener autoridad literaria que los respaldara, estaban respaldados por autoridades literarias. ¿Por qué? Por esa característica de la literatura española en donde se conjuga perfectamente lengua culta y lengua popular. En nuestras grandes obras, vemos en el Quijote, Sancho es habla popular, Don Quijote es la lengua culta. En la Celestina, en el Lazarillo, en las grandes obras de nuestra literatura hay manifestaciones populares. Hemos revisado los andalucismos que hay en el Diccionario de Autoridades. Hemos localizado 202. Bien, pues 43 de ellos están autorizados bien por Cervantes, bien por Góngora, desde luego no por las soledades, sí por su poesía. Fuera de la presencia del léxico regional en los diccionarios de lengua, contamos con una importante producción lexicográfica exenta, tanto en España como en Hispanoamérica, desde los inicios del siglo XIX. A esta lexicografía exenta es a la que denominamos lexicografía regional precientífica. Y hablamos de precientífica no porque nuestros predecesores trabajaran sin el método, el rigor o la escrupulosidad con los que hoy se redactan los repertorios regionales, sino porque aquel principio de inmanencia que presidió la lingüística a mediados del pasado siglo y que ha caracterizado como rigurosamente científica la investigación desarrollada desde el estructuralismo. Hablo de lexicografía regional exenta. Contamos, por el contrario, con una muy fructífera y aprovechable lexicografía regional anexa, heredada de nuestro pasado renacentista, es decir, aquella que recoge en glosarios las voces oscuras, pero sobre todo regionales, de nuestra literatura costumbrista y regionalista. No podía dejar de mencionar esta aportación al conocimiento de nuestro léxico regional e histórico cuando desde hace años el profesor de esa universidad, Alexander Sánchez Mora, desarrolla desde 2008 una base de datos léxica basada en los glosarios escondidos de la literatura costarricense. Lexicografía regional precientífica, en la concepción que les estoy exponiendo, no se opone a lexicografía regional diletante, esta última con una abundante producción bibliográfica. He de decir a favor de la lexicografía regional diletante, tan denostada, es cierto, que con los medios disponibles hoy, bases de datos y corpus textuales, por ejemplo, la información que nos ofrece la lexicografía diletante es reutilizable, mutatis mutandis, bien como punto de partida para posteriores trabajos, bien en la confección de determinados tesoros lexicográficos. La lingüística contemporánea nos permite desde hace unas décadas distinguir entre lexicografía integral,
de la que apenas tenemos testimonios, solamente el Diccionario del Español de México y el Diccionario del Español de Argentina. Nos ayuda la lexicografía integral a distinguir de la lexicografía diferencial, es decir, el proyecto de Augsburgo para el español de América, la lexicografía del español de Canarias y algunos otros proyectos que están desarrollándose tanto en España como en América. Ambas lexicografías, la integral y la diferencial, están apoyadas en un sustento teórico y metodológico impecable. Voy a centrar mi atención en lo que he dado en llamar la lexicografía regional representativa, modelo de diccionario regional que registra y estudia las unidades léxicas diferenciales y representativas de una comunidad geolingüística concreta. El diccionario regional se define, pues, como el catálogo que reúne la descripción lexicográfica de las unidades léxicas de una variedad lingüística, atendiendo exclusivamente a razones geolingüísticas y o culturales. Uno de los mayores escollos con el que tropieza la lexicografía regional del español radica en la falta de un diccionario histórico que permita a los lexicógrafos catalogar con rigor el léxico diatópico con el que trabaja. Con todo y eso, en las últimas décadas se ha avanzado rigurosamente en esta materia. En el campo de la lexicografía regional del español podemos distinguir hasta 6 modelos diferentes con sus correspondientes variantes. El diccionario diferencial y el diccionario diferencial contrastivo, el primero de ellos, y el más difundido, el más cultivado, registran la variedad léxica regional de un área determinada. Como he dicho antes, localidad, comarca, provincia, región, país o parte de un continente, a partir de la información disponible sobre la lengua general en un solo diccionario diferencial o en varios diccionarios de referencia, así como en determinadas bases de datos y corpus. Y entonces ya entramos en el diccionario diferencial contrastivo. El diccionario integral, por el contrario, se ocupa de todo el léxico de una región sin distinguir entre el léxico diferencial y aquel que comparte con el resto de los hablantes de otras regiones del español. El diccionario representativo, que es mi punto de atención, estaría a medio camino entre el diccionario diferencial contrastivo y el diccionario integral, puesto que se acoge a criterios de selección léxica compartidos con ambos repertorios. Léxico diferencial por una parte y léxico común identitario por otra. En este último caso, se trata de voces comunes con hablantes de diferentes regiones, pero identificativas a su vez de fenómenos culturales, vivencias, etcétera, etcétera, propias de la región estudiada. El diccionario de coincidencias, en fin, que es de reciente creación, no tiene más de una década, describe las unidades léxicas comunes a 2 o varias áreas concretas de una misma lengua. Por ejemplo, el diccionario de coincidencias de Corrales y Corbella de 2010. Y por último, y es el quinto en la serie, el diccionario de civilización. Esto es, el catálogo que describe las unidades léxicas correspondientes a significados culturales autóctonos. Los regionalismos en el punto de mira. Algo práctico para que ustedes vean cómo trabajamos en lexicografía regional. Tienen ustedes, vean ustedes, no soy un gran aficionado al fútbol, no soy un gran aficionado, se lo digo de antemano, pero una tarde, la anterior diapositiva, la siguiente diapositiva, la que estaba, quiero hablar de ese lema, fieles siempre sin reblar. Mire usted, este es el eslogan con que un equipo de fútbol español recientemente ascendido a Primera División, por lo tanto era modesto, se anima. Fieles siempre sin reblar. Evidentemente, la deformación profesional, cuando estaba yo viendo un partido de la Sociedad Deportiva Huesca, cuando vi sin reblar, me llamó la atención. ¿Qué es esto? Y evidentemente había que ponerse a buscar como lingüista por deformación profesional.
Vean ustedes, reblar, y aquí los datos que he conseguido de este verbo dialectal o regional aragonés. Reblar, la primera documentación que he conseguido localizar ha sido en el diccionario de Gaspar y Roch de 1855. Lo clasifica como provincialismo, como ven ustedes, lo he destacado en negrita y con un mayor tipo de letra. Significa retroceder, cejar, titubear, claro, fieles siempre, sin retroceder, sin cejar, sin titubear. Después, reblar lo he localizado en un diccionario de vocabulario de Aragón de 1924, con un significado evidentemente similar. Y el autor, Moneva, nos da la localización: Mora de Rubielos, 5 villas, Ribera de Jalón, es decir, ciudades de Aragón. Es un claro aragonesismo, aunque Gaspar y Roch no lo especificara. La Academia en 1925, porque piensen una cosa, el vocabulario de Aragón de Moneva se presentó a la Real Academia al concurso para los premios Duque de Alba, Sorprendentemente se presentaron 2 trabajos y quedó desierto el premio Duque de Alba de 1925, pero se ve que se aprovecharon los materiales porque inmediatamente en la edición de 1925 del diccionario de la Real Academia, es decir, aquel que todos celebramos porque pasó de ser lengua castellana a lengua española, recoge reblar como aragonesismo con el equivalente de titubear, retroceder. Bien, y así se fue repitiendo tanto en los diccionarios, el diccionario normal, el usual, es decir, el DRAE, como en el manual que empezó a publicar la Academia a partir de 1927. Pero vean ustedes cómo en la edición de 1970, cuando se incluye la etimología de reblar, desaparece la marca como aragonesismo. En 2014, la última edición en papel, evidentemente, se mantiene como voz del español general. ¿Ha dejado de ser, me pregunto ahí, ha dejado reblar de ser un aragonesismo en 1970? Evidentemente, tendremos que buscar a ver por qué desaparece la marca aragonesismo o Aragón en reblar. Vean ustedes. En el corde hay 3 ocurrencias de reblar. Las 3 son del siglo XIII y no en la acepción de retroceder, cejar, titubear, que claramente es dialectal, sino rebachar una pieza de hierro. En el CREA hay 4 ocurrencias de reblar. Las 4 son del año 2000, de la acepción retroceder. Las 4 referencias pertenecen a Antonio Beltrán Martínez, que las recoge en su obra Pueblos de Aragón II. Don Antonio Beltrán fue catedrático de Prehistoria y cronista de la ciudad de Zaragoza. Además, natural de Sariñena, Huesca. Es decir, es un claro aragonesismo. En el Corpes no hay ocurrencia alguna. Si ustedes entran en la página web de la Sociedad Deportiva Huesca, dice que la frase de la que proviene la adaptación, es decir, su lema, para animar al equipo, fue empleada por primera vez en el Diario de Avisos de Zaragoza en 1913, después de la victoria de la Sociedad Deportiva Huesca ante la Gimnástica de Zaragoza por 9-0. Es decir, una auténtica goleada. Concretamente, el periodista escribió en el interior de su relato oscenses, es decir, nacidos en Huesca. Oscenses, sois la tierra donde no se rebla. 1913, es decir, reblar es un claro aragonesismo y la falta de esa marca en el diccionario académico, si yo voy a hacer un diccionario diferencial, me impide incluirla como aragonesismo, porque se me da como lengua general del español, cuando evidentemente no es así. Sigo con el español hablado en el norte peninsular, en el norte de España. Pasamos a la siguiente transparencia, en donde aparece voces del español hablado en Navarra. Ahí está. Mire, de las voces características de Navarra nos vamos a ocupar en los próximos minutos.
Extremar es hacer la limpieza y arreglo de las habitaciones. Está así en el DRAE 2014. Extremadora es la mujer de la limpieza en Pamplona, en Navarra. Vean ustedes que la academia nos marca esto como navarrismo. En un diccionario diferencial, evidentemente, al estar marcada como navarrismo, deberíamos incluirla. Zacuto, del vasco zacuto, Navarra, bolso, bolsa de mano pequeña. El Estatuto de Regionalismo otorgado por el DRAE nos permitiría incorporar tanto extremar como zacuto a la nomenclatura de un diccionario diferencial del español hablado en Navarra. Bien, pero hay más voces que son navarras. Veremos. Y la conoce, creo que es general. Pacharán. Es la siguiente transparencia. Pacharán. Licor a base de anís y pacharanes o arañones, que es también sinónimo. Pacharán. Ahí lo tienen ustedes. Esta definición está tomada de un diccionario al uso del vocabulario navarro. En el DRAE de 2014 aparece pacharán, del vasco pacharán, de paitar, patar, aguardiente, endrino, licor obtenido por maceración de endrinas en aguardiente anisado. El estatuto de voz otorgado por el DRAE nos impediría incorporar pacharán a una nomenclatura en un diccionario diferencial del español hablado en Navarra, cuando para ellos el pacharán es como para los pueblos mediterráneos el aceite o un buen vaso de vino, para entendernos. La siguiente transparencia. Voces del español hablado en Navarra. C. Vean ustedes. Bajera no es una sábana bajera, como se suele utilizar en el español peninsular, sino que bajera en Navarra es, en Pamplona y Navarra, es el local comercial a pie de calle. Mandarra es delantal. Pantaloneta es pantalón corto. Y Villavesa es autobús urbano. Evidentemente, no están en el diccionario académico, pero en un diccionario diferencial tendríamos que incorporar estas voces. En el DRAE de 2014 sí está pantaloneta, pero vean ustedes, en Costa Rica, El Salvador y Honduras, pantalón corto para hacer deporte. Y pantaloneta de baño, también de Costa Rica, bañador, prenda para bañarse. Y sin embargo no está pantaloneta como pantalón corto, que es un claro navarrismo. Es decir, estas son las dificultades y los problemas con los que nos encontramos cuando decidimos hacer un diccionario representativo. Porque el elemento fundamental, y no voy a dejar de insistir en ello, es la selección, los criterios de selección del léxico que hemos de incorporar a nuestro repertorio. El estudio del léxico regional se ha vinculado estrechamente al estudio de los rasgos culturales de una comunidad ligada a un espacio geográfico concreto. O incluso se pone en ello mayor énfasis y se habla de identidad lingüística, trasladando los postulados de las lenguas generales a las variedades geolingüísticas. La lengua o la variedad regional a la que el hablante pertenece se vale de las palabras para designar las categorías existentes en una comunidad lingüística. En el supuesto de que las realidades de mi entorno regional sean ajenas a las realidades comunes del entorno nacional, mi variedad regional me permite nombrar esas categorías. Los nombres de la nieve, por ejemplo, entre los esquimales, o las diferentes variedades de los frutos del olivo, por ejemplo. Cuando para un hablante común todas las variedades de la aceituna responden al nombre genético de aceituna. Sin embargo, dentro de nuestra cultura todas tienen una diferencia. Está la gorda, la de cornezuelo, todas. En realidad, se trata solo de rasgos distintivos con el fondo léxico del español como lengua histórica. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y lo vamos a ver. No cabe duda que a la descripción del léxico diatópico se une de manera indisoluble la realidad cultural y social del grupo de hablantes. Este punto de partida nos lleva directamente a la tradicional oposición entre el carácter conservador de la variedad rural, es decir, regional, frente al carácter innovador de la variedad urbana. En origen tal vez pudiera justificarse esta romántica e idealista oposición. Hoy carece por completo de sentido cuando la presentación lexicográfica de los datos léxicos de una región nos lleva directamente a hablar de diccionarios integrales regionales y diccionarios diferenciales regionales. Esto es, diccionarios que describen tanto la realidad lingüística común con el estándar como la diferencial o diatópica,
frente a aquellos otros diccionarios que solo registran las voces, acepciones, locuciones y fraseologías diferenciales en el estándar, es decir, los llamados diccionarios diferenciales. La postura del lexicógrafo ante las voces diferenciales del español. Ya hemos dado una muestra con el verbo reblar y con los navarrismos. Ahora, desde el punto de vista teórico, el otorgarle a una voz, una acepción, una locución o una unidad fraseológica el estatuto de diferencial o de uso diatópico es una de las tareas más arduas a las que se enfrentan los lexicógrafos, y ello por dos razones. Primera, la mayoría de nuestros diccionarios generales, punto de referencia inexcusable en tanto no dispongamos de un diccionario histórico, mantienen unos límites sincrónicos muy confusos. Y dos, las carencias que presentan los estudios históricos sobre nuestra lengua en cuanto se refiere al conocimiento exhaustivo del fondo léxico del español como lengua milenaria. Esto es, la falta de un diccionario histórico que permita a los lexicógrafos catalogar con rigor el léxico diatópico con el que trabaja. Hemos de sumarle a ello la complejidad que encierra el estudio del léxico dada la variedad y extensión geográfica de la lengua española. El área de estudio puede ir desde un continente, como ya he dicho, americanismos, al de los estados-nación, Costa Rica, una región, Navarra, una provincia, Córdoba, España, una comarca, la Jarquía, Málaga y Almería, una localidad o lugar, Sigüenza. Todo ese ámbito geolingüístico podemos estudiar en los diccionarios diferenciales. No se trata solo de la variedad y extensión geográfica de nuestra lengua. Hemos de sumar a su complejidad la doble dirección que plantea el estudio bidireccional del léxico regional a partir del léxico general del español. Por ejemplo, la presencia del léxico autónomo debido al contacto de lengua, es decir, los indigenismos del español o los hispanismos en el tagalo, cebuano, etc. El contacto de lenguas, América, Filipinas y Guinea, catalán, gallego y euskera, junto a la variación fónica, seseo, ceceo, aspiración de la S implosiva, fonética sintáctica, etc., así como otros factores socioculturales, pijama, fútbol, cóctel, frente al pijama español, fútbol, cóctel español, ¿no?, dan lugar a lexicalizaciones inevitables y consolidadas en el uso general. ¿Cuál es la situación actual que tenemos en este sentido? La redacción de diccionarios generales ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hemos pasado en poco más de un siglo y medio del modesto diccionario de provincialismos a contar con repertorios en todo punto comparables con la técnica y el rigor de los diccionarios generales de mayor prestigio, desde obras como el Diccionario del Español de Cuba, subtitulado Español de Cuba, Español de España, hasta el Diccionario del Español de México, por mencionar solo a título de muestra dos de ellos y como representante el primero de los llamados diccionarios diferenciales contractivos y el segundo de la reducida serie de diccionarios integrales. La producción a este y al otro lado del Atlántico supera con creces las mayores expectativas de producción, calidad y diversidad. La lexicografía regional no se contenta solo con señalar las voces diferenciales o describir el uso general de un área geográfica determinada, Argentina o México, por ejemplo, sino que en las últimas décadas nos ha proporcionado repertorios de lo más variado e impensables hace apenas 50 años. Me estoy refiriendo a los diccionarios regionales llamados ejemplificados, diccionarios regionales históricos, ideológicos, de coincidencias, básicos, tesoros, etc. La vitalidad de los estudios lexicográficos sobre la variación geolingüística es a todas luces incuestionable, evidentemente siempre desde mi punto de vista. Es cierto que contrasta en este panorama tan halagüeño la escasez de repertorios dialectales sobre el uso del español en comunidades bilingües peninsulares. El caudal de información sobre el léxico regional ha aumentado considerablemente en las últimas 3 décadas. Nos ha llegado esa información a través de la concepción de tesoros de regionalismos, de la lingüística de corpus, de las bases de datos, etc. La lexicografía regional del español de España, decididamente adscrita a la lexicografía diferencial, ha orientado sus trabajos hacia la redacción de tesoros lexicográficos
a partir de los materiales elaborados en los años precedentes por especialistas y diletantes. Es preciso señalar que en la redacción de estos diccionarios de diccionarios se han manejado dos criterios diferentes para la selección de sus fuentes, por lo general fuentes metalingüísticas. Unos tesoros han aplicado un criterio de calidad en la selección de sus fuentes. Evidentemente, los resultados son inmejorables. Otros han recurrido al empleo indiscriminado de materiales. En la próxima transparencia, ahí está una muestra de los principales diccionarios del español. Diccionario de los valles de Asturias, diccionario de las hablas leonesas, diccionario lexicográfico del español de Canarias, de las hablas andaluzas, de las hablas riojanas, del español de Puerto Rico, el tesoro léxico canario americano. Ya ven ustedes que no se han redactado todavía tesoros en las comunidades bilingües del español, como puede ser Galicia, el País Vasco o Cataluña. La diapositiva siguiente, por favor. A medio camino, entre los tesoros impresos y la lingüística de corpus, nos encontramos con ARU, el tesoro electrónico de americanismos desarrollado por Asale para la redacción de su diccionario de americanismos en 2010. Incorpora ARU a su base de datos alrededor de 150 repertorios, bien generales, bien nacionales, sobre las distintas variedades del español de América. Se trata de una herramienta para el uso exclusivo, saben ustedes, de Asale. No disponemos, por el contrario, y bien que lo lamentamos, de un repertorio de similares características para el regionalismo del español de España, excepción hecha de los tesoros que acabo de mencionar. Y me centro ahora en la lexicografía representativa. El usuario. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A quién va dirigido el diccionario regional de carácter local, comarcal, provincial, regional, etcétera, etcétera? Además de redactarse pensando en lingüistas y lexicógrafos, el diccionario general va destinado a un grupo social determinado que comparte en un entorno concreto vivencias y emociones comunes, una memoria colectiva sobre el pasado, voces y expresiones que las siente como propias, unas señas de identidad, en fin, que los define como pueblo. En consecuencia, además de lo diferencial, el diccionario representativo debe recoger lo que realmente es relevante, y eso es lo importante, lo que realmente es relevante para el usuario desde el punto de vista de su identidad lingüística más íntima. Solo voy a centrarme en los aspectos más destacados de este modelo de diccionario. Voy, en consecuencia, a obviar aspectos de la hiperestructura, si bien entiendo que en la hiperestructura debe recogerse una descripción general de la variedad lingüística estudiada, nivel fónico, gramatical y léxico, dada la importancia de los aspectos de fonéticos en relación con la lematización. Veremos algunos ejemplos más adelante. En cuanto a la macroestructura nos plantea al menos dos cuestiones que no podemos obviar. A, el criterio de selección del léxico regional, criterio definidor del diccionario representativo. Y B, los problemas ortográficos que encierra la lematización cuando la fonética constituye parte esencial de la identidad regional. Es variación lingüística. Los rasgos fonéticos que caracterizan, ¿cómo los trasladamos a las columnas del diccionario? Vamos a verlo de inmediato. Los criterios de selección del léxico regional. Vean ustedes. Léxico diferencial y contractivo. Forma parte de los materiales que tenemos para nuestro diccionario, por tanto, a la variedad lingüística del español que se habla en Andalucía. Cabecuñado es léxico regional, contrastado ya con bases de datos, es lo que en español general se llama concuñado. Cabecuñado, cabe, preposición, junto al cuñado, es decir, concuñado. Camada, calle entre dos hiladas de olivos. Desinquieto, desinquieta. Afectivo, es popular, es empleo popular. Inquieto. Más adelante diré lo que es glosa y hablaremos de la glosa. Creo que los diccionarios representativos y en general los diccionarios de regionalismos deben ser en su estructura, en la estructura del artículo lexicográfico,
muy escrupulosa, muy rigurosa, pero luego tenemos que permitirnos que el lexicógrafo pueda dar información complementaria. A esa información complementaria es a la que llamamos glosa y que en nuestro diccionario expresamos con esa abreviatura de GEN. El prefijo des tiene un valor intensivo como en desapartar, apartar, desapropiar, expropiar o desatapar, destapar. Claro, desinquieto, el prefijo des normalmente es privativo, como sabemos todos en español, y es muy fácil interpretar desinquieto como que es quieto. Hay que explicarle al usuario del diccionario que el prefijo des, como digo ahí, también tiene valor intensivo y que desinquieto es muy inquieto. ¿De acuerdo? Engañifa, embutido cualquiera que sea para hacer bocadillos. Bien. En la siguiente transparencia me ocupo del léxico identitario. Vean ustedes. Arrendar, transitivo, imitar. Cuando yo compuse la Lozana, está hablando Francisco Delicado, en el común hablar de la polida Andalucía, más fícelo por mejor la arrendar en la manera de hablar. Eso es Francisco Delicado, 1534. El DRAE nos recoge arrendar, de arremedar, transitivo poco usado, remedar la voz o las acciones de alguien. Yo oigo con muchísima frecuencia arrendar en los hablantes andaluces. Es decir, que no es poco usado, que se usa arrendar como imitar. Claro, si yo lo tengo incluido en el DRAE, no tiene marca de andalucismo, esto me impide a mí incluir, arrendar, imitar en un diccionario diferencial, o en este caso en un diccionario de representación. Oliva. Sí, oliva. Árbol cuyo fruto es la aceituna. Olivo. Eso está en nuestro diccionario que estamos redactando. Olivo. Oliva. ¿Por qué? Porque en el área geolingüística que estamos estudiando, al árbol cuyo fruto es la aceituna se la conoce en un 80% de la población como oliva y un 20% emplea solamente olivo como árbol cuyo fruto es la aceituna. Si yo voy al DRAE y busco oliva y olivo, me impediría incluir oliva y olivo. Yo tengo que explicarle a los hablantes en un diccionario representativo que existen las dos formas y que oliva es de mayor frecuencia entre sus conciudadanos que la voz olivo, que es general del español que se habla en España y en América, evidentemente. Ya ven que oliva, el DRAE, remite a olivo. ¿Por qué? Porque para él la palabra recomendada por la Academia es olivo, del latín vulgar olivus y este de oliva, oliva aceituna, árbol de la familia de las oleáceas con tronco corto, grueso, y perdón por la errata, torcido, copa ancha y ramosa, etcétera, etcétera. Es decir, ya saben ustedes que la Academia, las definiciones de zoónimos y fitónimos, es decir, son todas enciclopédicas. Yo he defendido desde hace muchísimos años la definición lingüística frente a la enciclopédica. Oliva es un árbol cuyo fruto es la aceituna. Y eso es una definición lingüística frente a esta otra que es enciclopédica. La lematización. La lematización, por el contrario, debe fijar muy claramente los criterios que van a aplicarse. Hay que delimitar si, de una parte, se lematiza aceptando la incidencia de la fonética regional en voces de la lengua general, seseo, yeísmo, etc. Si, de otra, se restauran los fonemas de aquellas voces que el habla popular ha desicalizado y que se aceptan socialmente. Por ejemplo, aluda, dormido con alas, o desgalichao, desgarbao, o bien, en una tercera y más general, se lematiza según la ortografía del español, aluda o desgalichado. Si tenemos en cuenta el usuario, que es fundamental cuando redactamos el diccionario, si el diccionario utiliza para una hormiga con alas la voz alúa, habría que meter entre paréntesis la D para que pueda localizarla y entenderla. Por ejemplo, favorido, favorida. Evidentemente, popular, tiene una marca de popular. Lo que se dice es favorido y favoría. Salió desfavorido. El hablante en el uso popular del español que se habla en Andalucía, salió favorido.
Salió Favorío, perdón, salió Favorío, salió Favoría. La glosa. Se trata de otro adjetivo, al igual que desinquieto, en el que el prefijo des tiene valor intensivo. Es decir, Favorío es desfavorido. Escalichao, descalichao. Escalichao remita a descalichao. Descalichao y descalichada, ahí es donde definimos, porque es la voz que recomienda el lexicógrafo. Delgado, canijo, endeble. Fararse. Fararse es resbalarse. Hemos de incluir una glosa para explicarle al usuario del diccionario, sin ánimo filológico, sino más bien divulgativo de la lengua que está hablando. Procede de resbalar y no de resbalar. La aspiración de la S implosiva da lugar al regionalismo que encuentran, además con derivados. De resbalar ha salido fararse por la aspiración de la S implosiva, ¿verdad? Y a partir de ese verbo se han creado en este núcleo de poblaciones andaluzas faraón, que es como llaman al tobogán, y faraera, que es como llaman al tobogán, es decir, resbalarse, resbalarse. Bien. Dejamos la macroestructura y pasamos a la microestructura. Y enseguida termino para no extender. Sí. La microestructura del artículo lexicográfico correspondiente a una lengua histórica es siempre mucho más compleja por cuanto se dispone de mayor información que la microestructura del diccionario representativo. Mas no por esto debe renunciar este modelo a incorporar cuanta información útil tenga disponible. Es más, está obligado a hacerlo. La etimología. En los diccionarios regionales, por ejemplo, debería contemplarse al menos en aquellas entradas que pudieran proceder del contacto de lenguas en áreas bilingües o en aquellos arcaísmos o de voces poco usadas por la lengua general que se mantienen con vitalidad en el área geográfica estudiada. La información etimológica debería incorporarse a la glosa que, en mi opinión, debe cerrar la microestructura del artículo. Ahí tenemos un ejemplo, prata. Prata, ahí está, no está incorporada como glosa, disculpen el error, pero prata es un latinismo claro, blata, que es el nombre de la cucaracha en latín, y en este pueblo, pues evidentemente, la voz general dentro de las hablas andaluzas es curiana. Remitimos a curiana y mandamos al español general, cucaracha. Bien. Las marcas constituyen, sin duda, una de las partes más esenciales de los diccionarios regionales. La pormenorizada clasificación de las mismas que aplican los diccionarios generales debe ser el modelo a seguir, puesto que los principios de descripción lexicográfica del léxico regional no deben diferir en absoluto de los que siguen la lexicografía general. Excepción hecha de los diccionarios locales, evidentemente, si es local, no puede tener marcas geolingüísticas. El resto, comarcales, provinciales, nacionales, no pueden prescindir de la marcación diatópica. En la misma línea deben ir las marcas temporales o diacrónicas, si pensamos en la vigencia regional de determinados arcaísmos y voces poco usadas en la lengua histórica. Sabemos, está aceptado por la mayoría de los estudiosos, que muchas de las voces que hoy consideramos regionalismos son arcaísmos que en determinada área geográfica han mantenido su plena vigencia, como es el caso de oliva. En un principio, en el español general, oliva era el árbol cuyo fruto era la aceituna, pero en fin, por una serie de procesos léxicos acabó pasando de oliva a olivo, porque los árboles en español siempre son masculinos y el fruto femenino. Ese es el motivo por el que se pasa de olivo a oliva. Oliva es un arcaísmo, pero ha quedado plenamente vigente en provincias como la provincia de Jaén, la provincia de Ciudad Real, la provincia de Toledo e incluso llega hasta Madrid. Esta área utiliza, no generalizada, oliva para denominar el árbol cuyo fruto es la aceituna. Bien. Y de la misma manera que incluimos las marcas temporales, que ahí tenemos, ¿no? Mantilla, la localización, Mantilla, Jaén, tocado de cachemir rojo con bordes de terciopelo negro. Cuando ponemos ahí Jaén, no es la provincia de Jaén, es exclusivamente la ciudad de Jaén. ¿Por qué aparece ahí Mantilla tocado y está localizado? Por una razón muy sencilla, porque forma parte del traje típico de la mujer jaenesa. Y entonces es evidente que si es de manera distinta, hemos de incluirla.
Los arcaísmos, como estábamos hablando, melecina, se sigue usando todavía, medicina. Melecina lo podemos encontrar en el diccionario de autoridades. Melecina aparece como tal en el diccionario de autoridades, pero evidentemente ha quedado relegado a un grupo geolingüístico y a un grupo social muy concreto. Y además de las marcas temporales o diacrónicas, hemos de marcar también en un diccionario representativo los tecnolectos o, como prefiero yo llamarlos, nomenclaturas populares, propias del área geográfica, es decir, la agricultura, la ganadería y sus derivados, así como otras industrias. El léxico del café y del tabaco, por ejemplo, en un diccionario de Costa Rica. Y evidentemente las jergas de los diferentes grupos sociales quedan sujetos a las marcas socioculturales y diastráticas. Y en última instancia las marcas pragmáticas. Ahí tenemos un ejemplo. Jerga, agricultura, conjunto de útiles de labranza que se transporta hasta el lugar de trabajo. Jerga. Iscar, que es lo que, como se utiliza esta palabra en el español hablado en Jaén en concreto, iscar, incitar, provocar, pero evidentemente es guiscar, probablemente de guisque, aguijón de la avispa, es decir, es una metaforización a partir de guisque desde nuestro punto de vista. El modelo de definición que debe usarse en los diccionarios regionales puede clasificarse de la siguiente manera. El equivalente de la lengua general, y entonces funcionaría como si se tratara de un diccionario bilingüe. Lo que hacemos aquí en Melecina, Melecina, medicina, como si se tratara de un diccionario bilingüe. La idea no es mía, evidentemente, la idea es de una Gemara hace años. El equivalente en la lengua general seguido de una paráfrasis explicativa cuando esta paráfrasis fuera necesaria, o bien definición lingüística de carácter lógico. ¿Qué decir de la definición enciclopédica a la que por lo general están sujetas las voces relativas a la fauna, a la flora, a la cultura material, etc.? Habría que evitar, como ya he dicho antes, este modelo definicional. El lexicógrafo trabaja con palabras y no con realidades sensibles. La definición estrictamente lingüística ayuda a una mejor comprensión por parte del usuario y a una mayor estructuración del léxico. Eso en cuanto a la definición. La glosa remata el artículo y para mí es fundamental. Es fundamental y máxime en un diccionario de estas características. La glosa final, en mi opinión, es el apartado de la microestructura más idóneo para incorporar, siempre sujeto a una normalización, la información complementaria a la descripción estrictamente lingüística de la entrada. La estructura del artículo lexicográfico aporta la parte estrictamente lingüística, en tanto que la glosa nos permite una serie de libertades, siempre que esté normalizada, evidentemente, para dar noticias que consideremos oportunas para el conocimiento de la lengua por parte del usuario. La glosa. Las citas literarias, como hemos visto ahí en la Lozana, las citas literarias o de cualquier otro tipo como aval del uso regional cuenta con una larga tradición en la lexicografía hispánica. Si es que los diccionarios de regionalismos tenían todos ellos autoridades. ¿Por qué? Porque el modelo era el diccionario académico y quienes redactaban diccionarios de regionalismo los que querían es que la academia en su diccionario, en las columnas de su diccionario, contemplara esas voces que se decían en Costa Rica, en Perú, en Chile, en Andalucía, en todos los sitios. Por eso las citas literarias, como le he mencionado antes. Bien, veamos un ejemplo de la lexicografía, la siguiente transparencia, de autoridades y glosa. Vean ustedes, espelunca, cueva. Espelunca es cueva, en latín. Estamos como ante blata, brata. Un testimonio, 1654. Evidentemente, vean ustedes que este señor, Jimena Jurado, que es un historiador, pensaba que las cuevas de espelunca, es decir, las cuevas de cueva. Todo esto es necesario. En la glosa, pues aquí se habla de una población que es los castillos de Burgalimar. Considero importante decir que Burgalimar, Burigamán, Castillo de los Baños, se corresponde con la actual población de Baños de Martina. Eso es lo que, desde mi punto de vista, nos permite la glosa, es decir, mayor libertad que con la férrea estructura que tiene la microestructura del artículo. Y concluyo. El léxico diferencial determina en parte la identidad lingüística de una comunidad. Desde el punto de vista del usuario,
lo diferencial pudiera ser insuficiente, puesto que su conciencia lingüística es mucho más amplia. Del acervo común de la lengua histórica extraemos el léxico representativo, esto es, una selección de voces no privativas de un dominio concreto, pero sí, por el contrario, vinculadas estrechamente a determinadas comunidades lingüísticas, como por ejemplo pacharán, olivo, oliva, aparecen catalogadas en los diccionarios generales como voces de uso sin restricción geográfica, cuando sabemos que sí, olivo es la denominación hispánica para árbol cuyo fruto es la aceituna, oliva lo es de uso restringido en áreas geográficas concretas, como he dicho antes, Jaén, Ciudad Real, Toledo y alguna parte de Madrid. Las voces sin marca geográfica de los diccionarios generales, lo hemos visto al principio, inhabilitan la presencia de las mismas en los diccionarios diferenciales, siempre que el diccionario sea riguroso, evidentemente, el diccionario diferencial. Cuando pacharán, olivo y oliva son de uso identitario en las comunidades objeto del estudio diferencial de su léxico. Los diccionarios diferenciales, así como los representativos, deberían plantearse en última instancia la exposición del léxico estudiado atendiendo tanto a su presentación, y esto es fundamental, onomasiológica como semasiológica. No puedo extenderme en estos aspectos, pero tenemos que ir rompiendo poco a poco con el orden alfabético. Es decir, podemos mantener el orden alfabético por su sentido práctico y porque lo conocemos todo, pero mi propuesta en los diccionarios representativos es que hagamos también una clasificación onomasiológica del léxico. Evidentemente, la toponimia también debemos contemplarla, etcétera, etcétera. La descripción onomasiológica del léxico diferencial y representativo ayudaría a determinar con mayor precisión las características distintivas de la comunidad objeto de estudio. Las pruebas que nosotros tenemos en nuestro diccionario nos lo confirman, si no, no me atrevería a decir semejante cosa. En definitiva, y con esto termino, en el diccionario representativo no debemos olvidar el principio lexicográfico que debe presidir en todo momento la selección del léxico. La nomenclatura de este modelo de diccionario regional debe recoger todas y cada una de las voces que son relevantes, insisto, que son relevantes para el usuario al que va dirigido el diccionario. No en vano el lexicógrafo pretende registrar en su repertorio la identidad más lingüística, más íntima del usuario. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio, por su conferencia. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, les ruego utilizar la manita de Zoom para poder ubicarlos y darles la palabra. Daniela, el señor Sí. Pablo Salazar pidió la palabra y también el doctor Mario Portilla. Ok, entonces vamos a darle la palabra primero a don Pablo y luego a don Mario. Gracias, compañeros. No toqué la manita aquí porque no la encontré. Digo, entonces recurrí a la propia. A don Ignacio, que quería saludarlo, si mal no recuerdo el año, creo que fue en el 2016, fue profesor nuestro, profesor mío en la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia. Entonces, mucho gusto de volverlo a ver y lo felicito por sus palabras ahora, en fin. Ahora, una pregunta técnica, brevísima. Cuando usted habla de la glosa, eso abarca también el ejemplo. Perdone así la pregunta técnica. Muchas gracias, don Ignacio, y nuevamente, qué gusto de verlo. Gracias. O, si me lo permite, profesor. Como que lo mismo que me diga haga tal cosa o yo no sé. Sí. ¿Puedo hablar? ¿Puedo contestar? Sí, adelante. Sí, sí. Encantado de volver a verlo. Después de 5 años, ¿no? Aunque 5 años. Fue en 2016 cuando estuvo en la escuela, ¿no? Sí, en el 2016. 2016, bien. Usted me habla del ejemplo. Yo no lo he mencionado, pero está implícito junto con la cita. Evidentemente, el ejemplo no iría jamás a la cita. Perdón, no iría jamás
fuera de la microestructura del artículo. Sustituiría, en el caso de que no tuviéramos una cita literaria, como yo he mostrado de la Lozana, pues nosotros podríamos poner el ejemplo. ¿Comprende? Pero va inmediatamente después de la definición. Hablo de o bien cita literaria o bien ejemplo. Piense que... No tiene que ver, no puede estar incluido en la glosa. Yo prefiero, es que la manera en la que estamos habituados a manejar los diccionarios es inmediatamente después de la definición ha de venir el ejemplo o bien la cita literaria. ¿Por qué? Porque donde no llega la definición llega el ejemplo o la cita literaria. Es siempre una ayuda. Aparte de dar carta de naturaleza a la acepción, porque evidentemente por eso en español, la lengua española, porque los diccionarios por lo general no usan las citas literarias ni los ejemplos. Saben que eso es un baldón que tenemos dentro de nuestra lexicografía. Hicimos un diccionario magistral que fue el de autoridades, pero después por las necesidades y como el modelo ha sido siempre el diccionario académico, si la academia retira las autoridades de su diccionario, los diccionarios que se hacen en España o sobre el español no tienen autoridades literarias, ¿comprende? Pero si nuestro diccionario es de carácter literario estrictamente, pues nos avalan las citas literarias. Por el contrario, el ejemplo, los ejemplos inventados o ejemplos sacados de los corpus disponibles hoy. ¿De acuerdo? Pero yo jamás lo pondría en la glosa. La glosa para mí, sinceramente, es un canto a la libertad. Es donde nosotros podemos desarrollar aquello que no nos permite incluir la microestructura del artículo lexicográfico. Porque en esa microestructura el lexicógrafo tiene que hacer gala de su rigor y de sus preceptos y de la metodología rigurosa con la que se aplica. Evidentemente, esa microestructura y la aplicación rigurosa de los principios metodológicos la detecta el colega, es decir, usted, el usuario normal, que es a quien va dirigido el diccionario. Por eso, uso de la glosa, para completar esa información que el usuario normal, no el experto, no el lexicógrafo, no el lingüista, no sabe detectar en la microestructura del artículo. Muchas gracias, profesor. Don Mario, adelante. Sí, bueno, en primer lugar quería felicitar a don Ignacio y pues un gran placer volverlo a ver nuevamente. Quería primero hacer un comentario y después una pregunta concreta. Yo estoy elaborando un diccionario etimológico del español de Costa Rica, que llevo, pienso yo, bastante adelantado. Y precisamente uno de los grandes problemas a los que yo me enfrenté y bueno, al final tuve que resolver es el haber, bueno, optado por haber hecho un diccionario, haber emprendido un diccionario etimológico, digamos, desde la perspectiva, digamos, o con un corpus contrastivo, digámoslo así. Es decir, partiendo o con el perfil de un diccionario contrastivo. Un diccionario representativo, digamos, que hubiera sido, digamos, lo deseable, yo ya conocía de antes con conversaciones con usted, don Ignacio, pues esa perspectiva y ese gran trabajo que usted viene realizando. Pero digamos que una cuestión puramente, digamos, operativa, es decir, el manejo del corpus y decidir sobre el corpus, pues me llevó a inclinarme por eso. Pero definitivamente esa opción me lleva a mí a veces a callejones sin salida que a duras penas he podido sortear. Por ejemplo, ayer mismo que estaba trabajando en una entrada, digamos que es moquetear, que significa dar un puñetazo, digamos, dar puñetazos, digámoslo así, me llevaba a que en el diccionario aparece moquetear, pero no aparece moquete. Por supuesto que yo sorteo esto diciendo que moquetear viene de moquete y entonces ahí explico la etimología y más o menos problema resuelto, digamos. Pero el asunto es que para nosotros los costarricenses, por lo menos de mi generación, moquete es una palabra, digámoslo así, tan costarricense, aunque aparezca, digamos, en el español general. Ni qué decir de balde, por decir algo. Pero claro, se
resuelve también porque aquí también en Costa Rica tenemos un baldazo que es mojarse, digamos, en un aguacero, ¿verdad? Sí. Pero realmente el partir de el corpus puramente contrastivo para mí ha significado, digamos, una gran serie de problemas. Y una última acotación. Creo yo que también uno de los grandes vacíos que hay en la lexicografía regional es precisamente la ausencia de diccionarios etimológicos. Por eso me complació mucho ver, digamos, que dentro del trabajo que usted está realizando, pues se incluye ese trabajo. Digamos, usted sabe muy bien, la etimología con, digamos, la lexicología moderna de los años 80 quedó totalmente relegada, sobre todo en los diccionarios, digamos, contrastivos, con excepción, digamos, del diccionario de americanismos de Asale, ¿verdad? Que siguió, digamos, la tradición académica. Ese era el comentario. Y mi pregunta es, ¿para cuándo o qué tan adelantado está su diccionario? Porque ya yo lo quiero tener. Pues, difícil me lo pone usted porque sabemos cuándo se empieza un diccionario por su propia experiencia, Mario, pero no sabemos cuándo se termina, ¿verdad? Porque además es incluso cuando lo mandamos a la imprenta, estando en imprenta, todavía tenemos voces y voces y voces que deberíamos haber incorporado. Lo que decía al principio de mi intervención, esto de ser lexicógrafo es una maldición. Lo decía Escalígero, que tiene mayor autoridad que yo. Entonces, nosotros trabajamos dentro de nuestras posibilidades y es evidente que, en fin, no le puedo dar una fecha concreta. Pero ya sabe que me tiene a su disposición incluso los materiales de que disponemos y todo lo demás, porque en esto de la lexicografía lo que hay que hacer es colaborar y colaborar para ir perfeccionando e ir conociendo cada vez con mayor exactitud esta lengua que tenemos, en la que nos queda todavía muchísima tela por cortar, a pesar de todo lo que nos respalda, de toda la ingente labor lexicográfica que hemos hecho ya. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con las consultas o los comentarios. Don Víctor, ¿usted tenía una consulta? Bueno, agradecer y a los organizadores de esta actividad y también a don Ignacio su generosa dación con esta plenaria con que nos ha donado. A don Ignacio yo quisiera a ver si profundiza un poquito en lo que es diccionario onomasiológico, lengua, cultura e identidad, porque esto es como más evidente que el diccionario semasiológico, encontrar ese tipo de relación, ¿verdad?, entre el diccionario onomasiológico y su eco en la identidad de un pueblo, ¿verdad?, o de una comunidad. Por otra parte, otra pregunta ahí, que a usted le parece satisfactorio que a Melecina, la marca que le ha puesto es arcaísmo y luego una definición por sinónimo, medicina. No habría algo también diastrático o algo diatópico también, porque hay solamente algo diacrónico. Es usual que los arcaísmos se conserven en espacios rurales o en personas de edad avanzada. Entonces, ¿hasta dónde esa marca sería suficiente? Esas son dos cosas. Muchas gracias. Don Víctor, encantado de saludarlo después de varios años. Sí. Y me alegra pues que continuemos colaborando y que incluso sobreviviendo. Bien, el diccionario onomasiológico o la clasificación onomasiológica del léxico. Es evidente que si el usuario es el destinatario fundamental y en quien pensamos los lexicógrafos a la hora de redactar un diccionario, el orden alfabético es irrenunciable, porque está habituado a él desde pequeño. Lo enseñan en la escuela y, en fin, es una cosa muy práctica.
Y entonces creo que debemos mantenerlo así, por razones de carácter práctico. Pero sí que es evidente que el volumen de datos léxicos con el que nos manejamos en un diccionario concreto, regional, no son las 70.000 entradas del DRAE, por ejemplo. Sí que a medida que vamos redactando ese diccionario podemos ir haciendo una clasificación conceptual de ese léxico. Es decir, relaciones sociales, agricultura, y si es agricultura, con sus campos conceptuales, café, tabaco, y a modo de apéndice ir colocando todas esas voces y esa clasificación ideológica o conceptual. Porque si lo que pretendemos es llegar a la esencia misma, como digo, como he dicho antes, a la... ¿cómo es esta cosa íntima que, no sé, esto es un poco... exactamente, a la identidad lingüística más íntima del usuario, esto nos ayudaría a comprender cuando viéramos las voces todas organizadas en campos léxicos, no campos léxicos, campos conceptuales del café, el tabaco, por citar dos de las referencias que tengo de Costa Rica. Creo que nos ayudaría a encontrar razones que apuntalen esa identidad lingüística íntima de la que he hablado. Me parece fundamental. No sé si doy respuesta a don Víctor a su pregunta. Sí, señor, sí, precisamente eso es lo que, como lo tocó tan solo tangencialmente, entonces para aprovechar para que se profundizara un poquito en eso, y sin duda totalmente de acuerdo con usted que ese tipo de diccionario permite llegar más a esa identidad profunda del hablante de la comunidad estoy de acuerdo. Y luego la otra pregunta fue sobre la marca arcaísmo para medicina. Perdón. Si le parece que no debe haber otras marcas. Efectivamente, tiene usted razón. No solamente lo que yo he comentado a lo largo de mi intervención, que efectivamente muchos de los arcaísmos que señalados hoy por la academia tienen vigencia hoy como regionalismos. Pero también es cierto que esos arcaísmos, por un proceso de nivelación lingüística que nos proporciona la educación, esos arcaísmos se van perdiendo poco a poco. Y por eso la marca de arcaísmo. Yo ya no creo que ninguna persona con más con menos de 50 años diga melecina en lugar de medicina. Piense que antes he tomado el ejemplo de olivo y oliva, y he dicho que oliva, como nombre para el árbol, el 80% de la población utiliza la voz oliva frente a olivo. Pero también les digo una cosa, y fue cuando tuve el placer de conocer a don Víctor, en el léxico disponible, porque yo me encargué de hacer el léxico disponible en la provincia de Jaén, la proporción se invertía. Es decir, de los estudiantes que encuestamos, de los 800 estudiantes que encuestamos para el léxico disponible de la provincia de Jaén, solamente el 20% reconocía que el árbol cuyo fruto era la aceituna se llamaba oliva. En tanto que el otro 80% de estudiantes decía que era olivo, evidentemente, porque es la voz que esto oye permanentemente a los demás hablantes. Es la voz general. Entonces, es decir, sí, acabará relegándose, probablemente, no lo veremos nosotros, oliva como el nombre del árbol cuyo fruto es la aceituna, pero a la vuelta de, ¿qué? 4 décadas, 5 décadas, porque la educación procura, nivela a los estudiantes y evidentemente la lengua es para comunicarnos y si no nos entendemos cuando hablamos con los demás, evidentemente uno cambia el registro. Estoy de acuerdo con usted en ese sentido, don Víctor. Muchas gracias, Ignacio. ¿Alguna otra consulta para cerrar el espacio de preguntas o comentarios? Adelante, Sergio. Yo, ya estamos con el tiempo limitado, solamente agradecerle, don Ignacio, por su generosidad nuevamente.
¿verdad? Ha sido magnífica su exposición. A mí me apasiona todo lo que nos ha contado y de verdad, muchísimas gracias y sabemos que contamos con usted y usted cuenta con nosotros, la Universidad de Costa Rica. Esta relación ya es larga, es de muchos años, ¿verdad? Y que creemos que va a durar todavía muchos más. Muchísimas gracias, don Ignacio. Gracias, amigo Sergio. Y ya sabe que pueden contar conmigo, me tienen a su disposición, como yo sé que también ahí en esa universidad y en ustedes, todos amigos, tengo mi casa. Muchísimas gracias. Bueno, de parte del INI le reiteramos nuestro agradecimiento por participar en esta actividad.